¿Se ve bien? Genial. Bien, vamos a empezar un poco hablando de lo que es el Antiguo Testamento, así una especie de pantallazo general de lo que son los libros y lo que encontramos en ellos, ¿no? Para empezar, tenemos 46 libros en el Antiguo Testamento, que vamos a ir a la primera, por ahí si me quieren poner un poco para que pueda. Bueno, si lo pones por debajo, yo veo bien el texto así. Bien, lo primero que se me ocurrió es ir al catecismo, ¿no? Para buscar una referencia más sólida en cuanto a lo que la Iglesia propone o dice o nos enseña sobre lo que es el Antiguo Testamento. Encontré estos puntitos que resumen, son cortitos, pero resumen un poco lo que es el espíritu también de esta charla de algún modo, ¿no? Dice que el Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son libros divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada. En efecto, el fin principal de la economía antigua era preparar la venida de Cristo, Redentor universal. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. De estas como frases, en realidad si ustedes van al catecismo van a ver que son los puntos un poco más largos. Saqué un poco la idea de cada punto, pero hay algunas cosas acá que son muy importantes para tener en cuenta para arrancar, ¿no? En primer lugar, que el Antiguo Testamento es parte de la Sagrada Escritura, ¿sí? No es una especie de preludio, no es un prólogo enorme para los evangelios, no es algo de lo que valga menos o que tengamos que dejar de costado o de lado, sino que es parte de la Biblia, una parte importante y que también se nos invita a tener en cuenta, ¿no? Sus libros están inspirados por eso son palabra de Dios, ¿no? Quienes los han escrito, sus distintos autores, fueron inspirados por él. Creo que en la otra charla de Biblia se había hablado de este tema de la inspiración, con lo cual también merecen la veneración y el respeto propio de la Sagrada Escritura. Por eso es importante tenerlo muy presente. El segundo punto también dice esto, ¿no? Que el fin principal de la economía antigua era preparar la venida de Cristo. De algún modo el Antiguo Testamento también va haciendo una especie de camino, ¿no? Desde el origen del mundo, desde la creación, hasta lo que se llamaba el culmen de los tiempos, ¿no? La venida de Jesús, la encarnación del Hijo de Dios. Y hay un camino como una especie de, a veces se dice, de pedagogía de Dios en cuanto a los hechos que van pasando a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Cuyo fin principal era ¿no? Preparar la venida de Cristo. De algún modo, Cristo se va revelando a través de las palabras del Antiguo Testamento, cada vez más claramente por ahí con los profetas, ¿no? Pero hay como todo un camino que es un poco histórico, un poco espiritual, que se va haciendo para llegar hasta la venida de Cristo. Veneramos entonces el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Decía también por ahí el catecismo que en algún momento había gente dentro de la iglesia que proponía que había que descartar el Antiguo Testamento. Como la idea de que el nuevo era una superación y que el otro era una especie de cosa obsoleta que había que dejar atrás y tirar a la basura. Bueno, esto fue condenado por la iglesia y nosotros tomamos también de la tradición de nuestros hermanos mayores en la fe, los judíos, todas estas palabras que son también para nosotros palabra de Dios y que así las veneramos, y por eso las tenemos presentes en la oración, en la liturgia y en toda la vida de la iglesia. Acá tenemos una especie de esquemita de los libros en cuanto a cómo están repartidos y divididos también. Hoy hablábamos un poco del Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros. La palabra Pentateuco quiere decir eso, 5. Creo que Teuco tiene que ver con libros, o 5 escritos, o 5 textos, una cosa así. Son libros que arrancan un poco la historia.
vamos a ver que los libros históricos son los primeros libros del Antiguo Testamento, que incluyen el Pentateuco, y otros que se llaman más propiamente históricos. Ahora vamos a ir viendo un poco más en detalle cada subgrupo, pero en principio, yo dije recién 46, acá dice 47, se ve que me olvidé de alguno. Pero bueno, la cuestión es que el Pentateuco es parte de los libros históricos, pero por su importancia tiene un estudio particular y un interés particular. Ahí se está sumando alguien más. Vamos compartiendo un poco la pantalla con la presentación sobre el Antiguo Testamento. Tenemos después los libros proféticos, acá sí donde aparecen algunos profetas y un poco los enviados de Dios, ¿no? Que fueron inspirados por él para ir llevando al pueblo hebreo una serie de mensajes acordes a cada época, ¿no? Ahora vamos a ver más adelante un poco más en detalle esto. Y después tenemos los libros que se llaman sapienciales o poéticos, que tienen un estilo narrativo diferente. Son libros más estilo, bueno, como decía ahí, no, algunos son más poesía, otros más son como una narrativa en prosa, tienen más contenido alegórico, tienen más imágenes, metáforas, tratan de transmitir alguna idea más de, a veces moral, a veces en clave de oración, a veces en clave de exhortación, pero lo que es diferente particularmente es la narrativa. Por ahí es importante también tener en cuenta que estas divisiones no son absolutas. No quiere decir que en los libros sapienciales o los proféticos no haya historia, o que en los históricos no haya contenido profético. Hay un poco y un poco en cada uno, pero algunos acentúan más alguna cosa y otros más otra, ¿no? Por esto, esta es una posible división de otras tantas que puede haber, como para uno tener una idea en la cabeza de cómo está dividido a grandes rasgos el Antiguo Testamento. Vamos a ir un poco más a ver un poco más del detalle de cada grupo. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta, comentario, aporte, en todo momento simplemente abre el micrófono y lo hace. Veíamos algo acerca del Pentateuco, esto de que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Veíamos también que el Pentateuco está compuesto por una serie de relatos que existieron mucho antes, oralmente, antes de pasarse a escrito, ¿no? Acá en la Biblia que tengo, que es la del pueblo de Dios, la que hizo el padre de Orati, en realidad la que él tradujo, en los apuntes de cada libro, en las introducciones, tenemos también un poco el detalle de lo que los estudios arrojan acerca de cuándo fueron escritos estos libros, ¿no? Y muchos fueron escritos bastante tiempo después de lo que incluso relatan, bastantes siglos después, con lo cual se entiende que la tradición oral conservó muchísimos años todo lo que encontramos en estos libros, ¿no? Hasta que fueron asentados al papel, las generaciones se las iban pasando como los relatos unos a otros, ¿no? Lo cual también habla un poco de la cultura antigua y como lo importante que era la tradición oral. Decíamos también que están dentro de los libros históricos porque hay muchas referencias a fechas también en estos libros, pero bueno, veíamos que por su importancia se estudian aparte. Teníamos acá una imagen de Moisés, uno por ahí de los personajes más importantes del Pentateuco, que, bueno, en la liberación de Egipto, ¿no? Un pasaje que seguramente todos tienen presente y todos conocen. Un poco más en el detalle de algunos de los libros, en particular el Génesis. El Génesis es el primer libro de la Biblia que está a su vez dividido en 2 partes. Los primeros 10 capítulos del Génesis se llaman prehistoria o se conocen, según los biblistas, como la prehistoria. ¿Por qué? Porque no tienen referencias a un tiempo histórico concreto. No hay referencias o a reyes o a países o a lugares que se tenga como referencia concreta arqueológica de que hayan existido. En ese sentido se considera que los primeros capítulos tienen más bien relatos míticos, ¿no? El
relato de la creación, el relato de la Torre de Babel, el diluvio universal, la historia de Noé, ¿no? Un poco son esto, alegorías y imágenes que tratan de dar explicación de algún aspecto de la realidad. En ese sentido hay que pensarlos más como los famosos mitos que uno estudiaba a veces de los griegos o que también existieron acá en los pueblos originarios nuestros, mitos que oralmente se iban como transmitiendo y que trataban de dar explicación de alguna cuestión de la realidad. Por eso también es importante no tomarlos como si fuesen un libro científico, ¿sí? En la Biblia no se trata tanto de buscar una ciencia en cuanto la entendemos hoy, sino más bien una ciencia en cuanto a sabiduría, ¿no? Lo que trata de explicar un poco, por ejemplo, el relato de la creación, es la idea de Dios como Padre Creador, Padre Providente, la idea de que nosotros como hombres y mujeres estamos llamados a cuidar la tierra, a trabajarla, a cultivarla, a dar nombre a los animales, que no somos dueños de la tierra, sino más bien administradores, jardineros, y eso es algo que un poco sale a la luz de los relatos, ¿no? Por eso no se trata tanto de tomarlos también literalmente, sino tratar de captar la enseñanza profunda que está en estos textos. Lo mismo con los otros relatos. A partir del capítulo 11 en adelante, ya empezamos a tener algunos datos más concretos en cuanto a países y lugares, y aparece la figura de Abraham, ¿no? Abraham como padre de los creyentes, como el hombre al cual Dios se le revela y le va haciendo como algunos pedidos, ¿no? Aparece este pedido de que su descendencia se iba a multiplicar como las estrellas del cielo, ¿no? Abraham que Dios le pide una serie de cosas y que un poco el Génesis también va relatando su historia y luego la historia de su familia, y que es la que un poco va a dar origen a lo que después va a ser el pueblo judío, y del cual también vamos a derivar nosotros y también nuestros hermanos del Islam, todos con un mismo origen común en Abraham. Es muy linda y muy interesante la historia de él. Esto lo encontramos en el Génesis. Un poco más sobre los otros libros del Pentateuco. En el Éxodo encontramos ya la historia de la vida de Moisés, un poco en paralelo con lo que es la situación del pueblo en Egipto, ¿no? Ya pasaron unos cuantos siglos desde lo de Abraham, el pueblo hebreo está en Egipto como esclavo de esa civilización, y a partir del encuentro de Dios con Moisés, que recordarán también ese encuentro en la famosa zarza, el árbol prendido fuego desde el cual Dios se manifestaba, ahí se le revela a Moisés con esta misión de ser quien va a liberar al pueblo, ¿no? Y a partir de ahí empieza la historia de la peregrinación del pueblo por el desierto durante los famosos 40 años en el desierto, con todo lo que implicó para ellos esa vida, ¿no? La Pascua judía que ellos siguieron y siguen celebrando, ¿no? También aparece muy importante en el Éxodo el decálogo, los mandamientos, las tablas de la ley, que son un poco una especie de base que también hablan de la alianza de Dios con su pueblo, ¿no? Acá aparece esta idea de la alianza, que en realidad ya había aparecido con Abraham, tiene una nueva fase ahora, a partir también de la vida de Moisés y de las tablas de la ley. El Levítico, que es el tercer libro, es un libro, diríamos hoy, lo que se dice de rúbricas, ¿no? Describe rituales. Si uno agarra, se va a encontrar básicamente con eso, fundamentalmente con instrucciones para realizar los ritos propios de las liturgias de los judíos. Obviamente es un libro que se escribió mucho tiempo después y que por la forma en que está escrita, se nota que fue pensado más como una especie de manual, lo que a grandes rasgos podríamos comparar hoy con los misales que tenemos en las parroquias. El Levítico trata de ser una especie de libro de instrucción para rituales, que también que se incluyen en la palabra de Dios porque también es inspirado, ¿no? El libro de los números es un poco más como una especie
miscelánea o mezcla de cosas que también tienen prescripciones, rituales, cuestiones propias de la vida sacerdotal. No tiene un orden claro, no se lo puede leer y entenderlo cronológicamente, sino que tiene como distintos relatos que se van intercruzando. Y bueno, el nombre de números tiene que ver con una serie de censos que aparecen ahí relatados que tienen que ver también con el pueblo en ese momento. Y después el Deuteronomio es un libro que describe aspectos de la ley en un lenguaje un poco diferente, como dice ahí, que apunta al corazón. Y que busca esto, como motivar a la fidelidad a Dios, ¿no? Aparece el famoso Shema de Israel, que es como el mandamiento fundamental de la ley, ¿no? Amar al Señor Dios con todo el alma, con todo el corazón, está acá en el Deuteronomio. Ese es un poco el espíritu del libro, en el que también aparece Moisés y trata de exhortar al pueblo a ser fiel al Dios de la alianza. En ese sentido es un libro muy, muy importante para toda la base de lo que va a ser después la tradición y la cultura judía. Pasamos ahora a los libros propiamente históricos. Como vemos ahí, abarcan un periodo bastante largo de tiempo, ¿no? Desde aproximadamente el año 1240 a.C. hasta el 173. Un poco es la historia del pueblo hebreo durante todos estos siglos y todas las cosas que fueron pasando, ¿no? Ahí marqué algunos sucesos importantes como el reinado de la época de los reyes, de David, de Salomón, la guerra contra Siria, el exilio en Babilonia, bueno, una cantidad de hechos históricos que fue atravesando el pueblo durante todos estos años, en los cuales también está de algún modo atravesada la historia de su relación con Dios, ¿no? Momentos en que el pueblo era fiel, momentos en que el pueblo estaba alejado de Dios, momentos en que se sentían abandonados, solos, momentos de prosperidad y de felicidad para el pueblo. Aparece mucho esta idea del pueblo, ¿no? Si bien hay un montón de historias de personajes concretos, como bueno, acá aparece David con Goliat, pero siempre atravesado con esta idea del pueblo, ¿no? Un pueblo que fue peregrinando a través de la historia, al cual Dios nunca abandonó, más allá de momentos de dificultad y de adversidad, de algún modo Dios siempre lo fue guiando y lo fue preparando, ¿no? Cada vez que el pueblo era infiel, Dios volvía a renovar la alianza. Cada vez que ellos se alejaban o estaban perdidos o sufrían por una guerra o por una hambruna o por el ataque de otro pueblo, Dios se volvía a manifestar y los volvía a hacer patente esa alianza que había tenido originalmente con Abraham y había remarcado con Moisés. Por eso son libros muy, muy lindos y también súper importantes para la cultura judía. A nosotros nos aportan un montón acerca de lo que es la vida de fe, ¿no? Que muchas veces tienen esto de idas y vueltas, y también como iglesia tenemos un montón de historias ya en estos años, en estos 2000 años, de idas y vueltas, y también vamos aprendiendo mucho con estos libros a tener esta conciencia de ser pueblo, ¿no? De que vamos peregrinando juntos. Un poco desde otro punto de vista, los libros sapienciales nos tratan con este lenguaje más de corte poético, literario, transmitir un sentimiento de piedad, ¿no? Pensaba en esta palabra, la piedad, que es un poco la actitud ante Dios, ¿no? La actitud de reverencia, de cuidado, de respeto, de amor. Un poco lo que aparece en estos libros es, con este lenguaje muy, muy bello y muy lindo, esta exhortación a una vida de piedad. Vamos a encontrar en estos libros, que no son tantos, un montón de cosas diferentes, ¿no? Los salmos, que son oraciones, que son canciones en realidad, que un poco nos invitan a rezar un montón de situaciones diferentes. Ahora vamos a ver un poco más de eso. Tenemos después el libro del Eclesiástico, de la Sabiduría, del Eclesiastés, de los Proverbios, que son libros más, ¿cómo decir? Que están escritos más parecen algunos aforismos, otros parecen historias,
otros parecen una especie de manual de autoayuda casi, un poco invitan a eso, ¿no? A llevar adelante la vida desde distintos aspectos, a veces un poco más morales, a veces un poco más de oración, y que tratan de algún modo a vivir la experiencia de Dios más en lo personal. Si en los libros históricos se remarcaba un poco más la vida en cuanto pueblo peregrino, acá encontramos mucho más aporte para la experiencia personal de Dios, diría en cada momento de la vida. Ahí destacaba también esto de que los libros del eclesiástico de la sabiduría son deuterocanónicos. No son los únicos, no hay otros más como los macabeos en el Antiguo Testamento que también son. Los deuterocanónicos, recordemos, son los libros que llevaron un poco más de tiempo de discernimiento en la Iglesia, de marcarlos como parte de la palabra de Dios, y que no los encontramos en las Biblias que no son de traducción no católica, ¿sí? Las Biblias de los hermanos protestantes o de otras iglesias cristianas no tienen estos libros. ¿Puedo pasar? Bien, un poco más de detalle de los salmos. Los salmos un poco quieren expresar vivencias, sobre todo, ¿no? A veces vamos a encontrar salmos escritos en primera persona, del singular, en primera del plural, en segunda, como hablándole a Dios, otros en tercera, hablando de Dios, pero describiéndolo. Hay como distintas situaciones, ¿no? Podríamos pensar que los salmos son 150 oraciones, canciones, poesías, que tienen cada una un mensaje que habla de una experiencia. Tenemos salmos de lamentación, de súplica, de acción de gracias, de alabanza. De algún modo, fundamentalmente, lo que buscan los salmos es invitarnos a orar, ¿no? A rezar toda la vida, a que toda nuestra vida se pueda llevar a la oración. Me animaría a decir que para cada circunstancia de la vida hay algún salmo que nos puede de algún modo iluminar, acompañar, y un poco también salía, ¿no?, al principio de la charla. Se me ríen acá porque esto lo estoy tomando de una clase que tuvimos hace poco, pero es verdad y está muy bueno, ¿no? Esto de rezar la vida con los salmos, y que por eso, de hecho, la Iglesia toma esta idea, ¿no? El pueblo judío se acostumbró a tener presentes los salmos, a recitarlos, a llevarlos consigo, a aprendérselos de memoria. Y la Iglesia tomó desde el principio esta tradición. Los apóstoles entendieron que había que seguir rezando los salmos. Jesús rezó los salmos, y también nosotros en nuestra liturgia, no solo la liturgia de las horas, que está básicamente compuesta a partir de los salmos, sino también en todas las misas tenemos algún salmo que tiene que ver, ¿no? Es muy lindo también aprender a rezar con los salmos, conocerlos, hacerlos vida y hacerlos carne, para ir viendo cómo esta experiencia de Dios que nosotros podemos vivir no es exclusiva. Muchísimas personas a lo largo de la historia han vivido las mismas experiencias y han encontrado en los salmos un reflejo. Por eso, rezar los salmos también es un modo de unirnos a toda una masa de creyentes de toda la historia. Un poco más en lo técnico, los salmos tienen como una musicalidad propia, que en la traducción a veces un poco se pierde. Acá habría que buscar a los expertos en hebreo, yo no lo soy, así que si alguno conoce a algún experto en el lenguaje hebreo antiguo, le puede hablar un poco más de lo que es la musicalidad. Bueno, si agarran las Biblias van a ver que hay dos numeraciones de los salmos. Hay algunos salmos que aparecen con, por ejemplo, Salmo 23 o 22. Esto tiene que ver con una cuestión de traducciones. A propósito de esto, hoy es el día de San Jerónimo, no lo había mencionado. San Jerónimo, que fue el monje santo que justamente hoy hace, no sé si exactamente hoy, pero bueno, no viene al caso, pero se están celebrando 2600 años de la muerte de San Jerónimo. Que fue el que hizo la traducción de los textos antiguos al latín, y por eso pasó un poco también a la Iglesia, por eso es un poco la base de nuestra interpretación de la Escritura, tiene mucho que ver con San Jerónimo, y también lo tenemos presente especialmente hoy. Pero bueno, esta cuestión de
las numeraciones de los salmos una de las numeraciones corresponde a los textos antiguos y otra a la versión griega y a la versión latina, que es la de San Jerónimo. Y bueno, esta frase que también le robé acá a nuestro profesor, de que los salmos son palabras que Dios nos da para que nosotros se las digamos a Él, ¿no? De algún modo es un ida y vuelta, en esta dinámica de un Padre providente también Él nos da las palabras con las cuales nosotros nos podemos comunicar con Él, y un poco estos son los salmos. Pasamos un poco ahora a los libros proféticos. Estos libros también tienen, en cuanto a narración, vamos a encontrar un poco de todo, un poco vida personal, un poco una narrativa tal vez más florida que en los libros históricos. Vamos a encontrar muchos cánticos, poesías también dentro de estos libros, pero bueno, lo que está sobre todo remarcado acá es la historia de los profetas, su vida, también asociada a la circunstancia histórica, ¿no? Los profetas fueron voceros de Dios, de algún modo, personas, hombres, mujeres que recibieron el don de anunciar algún mensaje, de denunciar las injusticias, de proclamar con la autoridad que le venía de Dios algo que tenían para decir, ¿no? Y con un montón de signos fueron también en su tiempo, algunos escuchados y algunos no escuchados por su pueblo, ¿no? Hubo profetas, sobre todo en momentos de desgracia o de dificultad para el pueblo, o de momentos en que el pueblo estaba alejado, de algún modo Dios iba suscitando profetas para que volvieran a encauzar, a enderezar con su mensaje lo que el pueblo necesitaba, que era volver un poco a estar cerca de Dios. Tenemos algunas divisiones, algunos de los profetas más importantes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, son los que de algún modo marcan más la historia también del pueblo de Israel. Elías también muy importante para ellos, por ahí Isaías tiene como un montón de referencias al nacimiento de Jesús, a su vida, a su entrega en la pasión, también los demás, ¿no? Pero particularmente me recuerdo que en Isaías tenemos mucho de esto, y también es muy lindo verlo, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, en el tiempo del Adviento, en la iglesia, compartimos muchos textos de Isaías porque hablan mucho de la venida del Mesías, del Salvador. Y también en otra parte de Isaías que habla mucho de la entrega, de la pasión de Jesús, o que hace referencia a eso, lo leemos en Semana Santa o en Cuaresma. Y después tenemos algunos profetas llamados menores, menores en cuanto a que los libros son un poco más cortos y que tal vez el momento histórico en que vivieron fue un poco más corto, o simplemente no quedaron tan grabados en la memoria del pueblo judío. Sin embargo, hay mucha riqueza también en todos estos libros que podemos encontrar acá. Y bueno, los tienen muy presentes los judíos, ¿no? Como decíamos, Elías, tal vez el profeta más grande, bueno, Moisés también, ¿no? Pero Isaías, Jeremías son de los profetas más valorados también por el pueblo de Israel hasta hoy. Ahora tenemos una imagen de Mesías, de Isaías, tal vez recibiendo la inspiración y pasando escrito lo que Dios le iba suscitando anunciar y escribir a su pueblo. Bien, hasta acá un poco la presentación concreta sobre este pantallazo de lo que son los libros del Antiguo Testamento. Por supuesto pueden hacer preguntas, comentarios y aportes. Ahora voy a seguir compartiendo la pantalla. Voy a pedirle acá a Kevin que me muestre un poco a la gente. Bien. Ahora vamos a volver a compartir la pantalla porque la idea es compartir este texto que les mostraba recién. ¿Hasta ahora venimos bien? ¿Perfecto? ¿Algún comentario? Bien, buenísimo. Lo que vamos a hacer ahora, la idea para este momento es que libremente, vamos a leer el texto, y creo que en el encuentro de hace 15 días habían hablado un poco de lo que es la lección divina, ¿no? Si bien vamos a hacer una versión un poco más breve, por cuestión de practicidad y tiempos, la idea es que leamos el texto y que
Después por ahí un minutito de silencio o de alguna reflexión, cada uno se anima a compartir algo que le resuene, alguna idea, algún mensaje, simplemente una palabra que le haya llegado al corazón y quiera compartir, ¿no? Les decía al principio de la charla, para quienes se sumaron después, habíamos compartido un poco cuáles son los textos que nos marcan o nos llevamos más presentes del Antiguo Testamento. Y salieron distintas cosas muy distintas y muy buenas, ¿no? A mí particularmente cuando pienso en el Antiguo Testamento, uno de los textos que se me viene enseguida es este, porque, bueno, me gusta mucho, simplemente por eso me moviliza mucho y me ha ayudado mucho a rezar muchas veces, ¿no? Por ahí un poco por historia personal de vida, pero también porque realmente creo que es muy lindo, ¿no? Tiene un lenguaje muy bueno, de Isaías, así que si quieren nos vamos a poner formalmente en presencia de Dios para hacer de esto también un ratito de oración con la palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Isaías. Griten de alegría cielos, regocíjate tierra. Montañas, prorrumpan en gritos de alegría, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de sus pobres. Sión decía, el Señor me abandonó, mi Señor se ha olvidado de mí. ¿Se olvida una madre de su criatura? ¿No se compadece del hijo de sus entrañas? Pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Yo te llevo grabada en las palmas de mis manos. Tus muros están siempre ante mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora sí invito a que quien quiera libremente pueda compartirnos un poco lo que le resuene de este texto y vamos también enriqueciéndonos entre nosotros. Sí, lo que me llama la atención esto es que si bien los pueblos, lo que manifiesta esta lectura es aquel arre que pueda haber dentro de las distintas sociedades, Dios se sigue acordando de todos y de cada uno de ellos para el reencauce, y que Él jamás los va a olvidar. O sea, yo interpreto eso desde el punto de vista social, que Dios nos alberga a todos. Muchas gracias. Sí, Cristina. Ellos pueden... Yo lo tomé más como forma personal, ¿no? Que más de una vez cuando uno va pasando por situaciones críticas en la vida, es como que decís, ¿dónde estás, Dios? Te olvidaste de mí. Y me vino a la mente cuando leía ese párrafo, lo de las huellas de Jesús, ¿no? Que a veces uno, cuando dice, nunca me olvidaré de ti, siempre te tengo presente. Cuando uno da la impresión de que se olvida Dios de nosotros y después de que todos lo tienen que conocer, es porque nos llevaba en brazos. Por eso se ven solamente un par de huellas. Relacioné mucho este texto con esas situaciones que Dios nunca se olvida de nosotros. Lo tomé más a forma personal que comunitaria. No sé si fui clara lo que quise decir. Nada más. Gracias. Creo que en la primera charla que tuvimos con respecto a Biblia, se hablaba constantemente sobre la autenticidad, no autenticidad, sino que es o sea, la Biblia, hablábamos y decíamos que pareciera que hubiese sido escrita hoy, y si la tomamos mañana o dentro de una semana, pareciera que fue escrita hoy. Y estas son las palabras, o sea, que recién hablaba de Isaías, que marcaba justamente eso, de que muchas veces nosotros en el debatir de nuestra vida, y sobre todo cuando las cosas no nos están yendo del todo bien, en vez de aferrarnos muchas veces más a Dios, nos alejamos un poquito más
porque nos encerramos en nosotros mismos, en vez de abrirnos, no ser como Abraham, que siempre fue, o Moisés mismo, que siempre fueron obedientes de su palabra, más allá de las adversidades que fueron sometidos durante tratar de sacar el pueblo de la esclavitud. Esa esclavitud que muchas veces nosotros mismos no las creamos. Esa esclavitud que muchas veces nosotros mismos vamos sembrando dentro de nosotros. Y como catequistas muchas veces pretendemos que el chico o la persona que estamos ahí, que tenga nuestra misma fe o que sea más grande la fe. Nosotros tenemos que ir justamente eso, marcando la autenticidad de esta Biblia, del hoy, del constante hoy. Y cuanto más lo necesitamos a Dios, es cuanto más nos tenemos que aferrar a Él. Nos tenemos que acercar mucho más a Él, rezarle mucho más a Él y pedirnos, hasta cansarnos, pero pedir y pedir y pedir, porque Dios nunca nos va a abandonar. Al contrario, siempre está. Y como decía recién la señora que habló, que no recuerdo el nombre, que cuando a veces pensamos que estamos solos, es cuanto más acompañados estamos de Dios. Gracias. ¿Puedo decir algo? Sí. A mí también me llegó como personal, ¿no? Para mí es una promesa de Dios, esto que nos está diciendo. Como decían por ahí, la palabra es la misma ayer, hoy y lo que vendrá, ¿no? Y nos está hablando hoy el Señor. A mí directamente yo siento, ¿no? Y que me dice esto, que me alegre, que me regocije, porque Él jamás se va a olvidar de mí. Yo siento que es su promesa, y sabemos que Él cumple sus promesas. Que aunque yo por ahí me aleje y no lo pueda percibir, Él siempre va a estar. Que aunque me sienta abandonada por todo el mundo, Él jamás me va a abandonar. Eso es lo que yo recibo, ¿no? Eso, su inmenso amor. Eso de que yo te estoy mirando, tú me miras, yo te miro, es como, no sé, creo que eso, así, lo siento como su promesa y que jamás, aunque yo le dé la espalda, Él siempre va a estar ahí para levantarme en mis momentos de angustia, para sostenerme, y cuando esté contenta compartirá esa alegría conmigo. Eso. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias por la charla, la verdad muy interesante, muy accesible para los que estamos ocupados o no tenemos tiempo, nos da la posibilidad de escuchar, que es tan importante, y aprender. A mí enseguida me llevó a la imagen de Jesús, de Dios misericordioso, ¿no? Y de esa imagen que hay de Dios perdonando al hijo pródigo. Sobre todo me hizo, lo relacioné con la palabra de misericordia, ¿no? Y bueno, como decían también, que Dios está siempre y que no nos abandona. Muchas gracias. Bueno, por ahí a mí lo que me motivaba de este texto que siempre tuve presente, también más desde el lado personal, ¿no? La idea de este Dios que es fiel, que nos acompaña siempre, que nos tiene tatuados en la mano y que se nos presenta como comparándose con el amor de una madre, ¿no? Pensar a Dios como una madre que nos ama incondicionalmente. Por ahí también más en lo personal, ¿no? Desde haber
tenido a mi mamá que por ahí para mí fue como el signo de amor más grande que tuve, o la persona que más sentí que me amó, y entender a Dios como eso multiplicado al infinito, ¿no? Por eso este texto a mí me moviliza mucho y también me da mucha esperanza, por ahí ahora ya no la tengo mamá acá conmigo, pero también encuentro en Dios ese amor incondicional que no tiene barreras, no tiene límites de ningún tipo. Por eso también el Antiguo Testamento, y vinculándolo con la charla, es como una gran historia de fidelidad y de amor de Dios para su pueblo. El pueblo fue y vino un montón de veces, como nosotros en la vida, vamos y venimos un montón de veces, pero Él es fiel, Él permanece y Él nos invita a esto. Alegrate, que estoy con vos, alegrate, regocijate, gritá de alegría, que soy tu padre que te cuida, que te amo como te ama una madre, que nunca te voy a dejar solo y que nunca me voy a olvidar de vos. Ese es el mensaje que un poco nos deja Dios, podríamos decir en toda la Biblia, ¿no? Pero bueno, en el Antiguo Testamento, más allá de un montón de cosas que nos puedan ir pasando, hay un Dios que permanece, que es fiel y que está. Ese es un poco lo que me hace pensar este texto. Si alguno más quiere compartir algo, lo escuchamos. Bien, si no, vamos a poner todo en nuestra oración y lo que pasó por nuestro corazón durante esta charla y durante este momento de encuentro. En manos de Dios, pedimos que Él nos acompañe, nos bendiga, nos siga fortaleciendo y nos recuerde siempre la alegría de estar cerca de Él, de que Él está siempre con nosotros, nos ama, nos cuida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San Jerónimo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.